Bueno, la sesión pasada nosotros estábamos platicando acerca de la programación orientada a objetos. Habíamos dicho que en la programación orientada a objetos el elemento principal, ¿cuál es Jorge? El elemento principal en un lenguaje orientado a objetos. Una clase. La clase, ajá, correcto, que a final de cuentas es una representación o más bien es la base de lo que define lo que va a tener un objeto, ¿no? Habíamos también comentado acerca de un término que utilizábamos y que estaba asociado a la creación de objetos, ¿no? Cuando la acción de crear un objeto en programación orientada a objetos se le conoce como ¿qué? Instanciar. Como instanciar, ¿verdad? Y habíamos visto por ahí que viene de una palabra en inglés, etcétera. ¿Correcto? Luego, lo que vimos también es que en un lenguaje de programación como C#, pues nosotros utilizamos la palabra class para definir una clase. Entonces, ayer estábamos jugando. Déjenme ir aquí a la línea de comandos. Y aquí estábamos jugando con un programa. Vimos que los programas los podíamos hacer con el bloc de notas, así de sencillo. Y en el caso de ayer, nosotros creamos mi primera clase.cs, ¿no? Y lo que nosotros vimos que, bueno, pues yo puedo tener aquí una clase o dos clases o tres clases, etcétera. Y que entonces, si yo junto una o más clases, las pongo en un archivo o en varios archivos, pero ambos los compilo, ¿sí? Yo puedo utilizar aquí el compilador y le puedo decir que los compile para generar una biblioteca de clases. Entonces simplemente le damos mi primera clase.cs y con eso armamos una biblioteca de clases, ¿no? Si nosotros tenemos algún error, como en este caso, bueno, pues el compilador nos dice qué es lo que está pasando, ¿no? Y aquí dice que en la línea 15, aquí nos está diciendo que en la línea 15 hay un error de que un espacio no puede contener directamente miembros tales como campos o métodos. Correcto. Entonces, la línea 15, si nosotros vemos aquí View, Status Bar, Format, View, Status Bar, la línea 15 debe de ser 13, 14, 15. Pues realmente no, como que no tengo mucho, pero déjeme salvar, ¿verdad? No salvé. Tenía basura aquí hace ratito, pero no salvé. Ahora sí voy a salvar. Y vamos a volver a compilar. Entonces, tenía yo ahí una instrucción de más, ¿no? En este momento, nosotros acabamos de crear un assembly, ¿correcto? Recibe el nombre de assembly porque está formado por metadata y código MSIL. La metadata describe lo que tiene ese assembly y el código MSIL pues tiene propiamente un lenguaje intermedio que posteriormente en tiempo de ejecución es compilado para llevarlo a código máquina. ¿Por qué se genera un código MSIL? Para que pueda ser transportable y lo pueda yo consumir en otras plataformas como Linux. Entonces, a este conjunto de clases que he compilado y metido en un assembly se le conoce como biblioteca de clases. Otro nombre también que se le asocia es el de componente.net. ¿Sí? Nosotros también aprendimos que con una herramienta llamada Intermediate Language Disassembler podemos ver el contenido de un assembly, ¿no? Aquí mi primera clase.dll. Entonces aquí nosotros podemos ver la metadata, que es prácticamente aquí se ve reflejada. Una parte de la metadata es conocida como manifiesto, y aquí en el manifiesto nosotros tenemos información. Aquí dice qué versión del NetFramework es la que está utilizando.
Y aquí viene información acerca de esta mi primera clase. Sí, todo su tamaño, etcétera. Ese sería el manifiesto. Y luego aquí nosotros vemos mi clase, que sería esta. Y aquí tenemos segunda clase. Ayer, al resolver dudas relacionadas con herencia, vimos que todas las clases en .NET tienen que heredar de alguien, o sea, no podemos tener una clase huérfana, excepto el papá de todos, el creador ahí, el System.Object. System.Object es el papá de todas las clases, ¿sí? Cuando nosotros creamos una clase así de sencillo, sin especificar esto, internamente, aunque no lo estemos poniendo nosotros, está haciéndose realmente se está haciendo esto, ¿sí? System.Object, o sea, este dos puntos después del nombre de la clase indica que va a heredar. ¿Heredar de quién? De System.Object. Pero si no se lo ponemos de manera implícita, ya hereda de System.Object. Igual ayer, para resolver preguntas sobre herencia, vimos esta otra sintaxis y decíamos que esto significa que la clase, segunda clase, hereda de mi clase. Entonces, segunda clase va a tener todo lo que tenga mi clase y mi clase va a tener todo lo que tenga System.Object. Hablábamos también de que existe herencia simple y herencia múltiple, pero específicamente en C# o en Java no existe la herencia múltiple, no está soportada la herencia múltiple, solamente se soporta la herencia simple. Vimos también que el hecho de que esta clase herede de System.Object y después esta segunda clase herede de la primera clase, no significa que sea herencia múltiple, sino más bien es una herencia transitiva. Este es el papá, o este es el abuelo, este es el padre y este es el hijo. Así lo podemos ver, es una herencia en línea, simple, no es múltiple. Haciendo una analogía con el ser humano, veíamos que en el ser humano no existe la herencia simple, más bien existe la herencia múltiple. Esto es que cuando tenemos un hijo, el hijo hereda algo de la mamá, hereda algo del papá al mismo tiempo. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de herencia múltiple. Comentamos también que la herencia múltiple solo la podíamos tener, bueno, en algunos otros lenguajes distintos de .NET y como es el caso de Visual C o C++. ¿Sí? Entonces, esos lenguajes sí soportan herencia múltiple, pero en .NET no soportamos herencia múltiple, simplemente herencia simple. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, cuando nosotros definimos esto, pues estamos definiendo una clase, ¿no? Nuevamente les repito, esto es opcional. ¿Sí? Yo puedo salvar y esto sigue compilando sin ningún problema. Aquí déjeme cerrarlo. Déjeme cerrar esto y voy a compilar nuevamente y no debe tener ningún problema para compilar. En este momento hemos creado una biblioteca de clases. Pero cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones, pues tradicionalmente queremos una aplicación tipo Windows, tipo consola, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, cualquier aplicación que nosotros quisiéramos desarrollar con algún lenguaje orientado a objetos, primero tenemos que partir del diseño de la clase, ¿sí? Entonces, diseñamos la clase para que en tiempo de ejecución esa clase se convierta en objeto y entonces podamos consumir la funcionalidad que expone ese objeto. ¿Correcto? ¿Cuál sería la estructura básica de una aplicación C# ejecutable? La estructura básica de una aplicación C# ejecutable, pues nuevamente es una clase. Veamos un ejemplo nuevamente aquí. Voy a crear mi app C#. ¿Cómo se define una clase en C#? Jorge, ¿me puedes dictar? Class, minúsculas. Y Enter. El nombre. Perdón, class. El Mi nombre, app. ¿verdad?
Mi app se puede llamar igual que el nombre del archivo o se puede llamar de otra forma. O sea, en Java, corríjame igual los llaveros, el nombre del archivo debe de ser el mismo del nombre de la clase. ¿Sí? Bueno. Entonces, ajá, y luego aquí tenemos las llaves que indican el cuerpo de la clase. ¿Correcto? Bien. Esa es la estructura de una clase. Bien. Pero si queremos crear un ejecutable, entonces debemos seguir ciertas reglas. ¿Sí? La regla, bueno, a propósito, los comentarios en C# los podemos poner así, o tradicionalmente como en lenguajes como C, también podemos poner diagonal asterisco, asterisco diagonal para todo un bloque de comentarios, ¿no? Pues cualquiera de los comentarios que ustedes quieran utilizar, bueno, ahí lo pueden hacer, ¿no? Voy a utilizar este comentario de una línea. Este comentario de una línea es todas las aplicaciones ejecutables requieren de un método main, ¿sí? Un método main estático, ¿sí? ¿Qué significa eso? Hay ciertas cosas en la programación orientada a objetos, como siempre hay gente muy radical en el sentido de que se cumplan todas las reglas que deben cumplirse, que no haya excepciones, eso sería un radicalismo. Y hay gente pues no tan radical, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, tenemos el plano de nuestra casa, si nosotros tenemos el plano de nuestra casa, para que podamos habitar nuestra casa, primero tenemos que construir la casa, ¿verdad? Bueno, en la programación orientada a objetos sería algo similar, como que tienes tu clase y para que puedas consumirla, para que puedas utilizarla, pues necesitas instanciarla. Sería ilógico consumir los miembros de una clase sin que la clase se haya instanciado. Consumir miembros de una clase sin que hayamos creado la instancia de ella es tanto como querer abrir la puerta de nuestra casa sin que hayamos construido la casa. No sé si se entiende ese ejemplo. Es como querer tocar el timbre de la puerta de nuestra casa, pero nuestra casa todavía no existe. ¿Sí? Entonces, la gente radical que habla de programación orientada a objetos dice, la única forma de que puedas consumir los miembros que expone una clase es mediante su instancia. ¿Correcto? Sin embargo, en la programación orientada a objetos, nosotros podemos consumir miembros de una clase sin necesidad de crear una instancia de la clase. Los miembros de la clase que pueden ser consumidos sin la necesidad de crear una instancia de la clase se les conoce como miembros estáticos. ¿Pregunta? Juan, ¿qué cosa es un miembro estático entonces? Un miembro estático Ajá. es la que no necesita ser instanciada. O sea, no necesito instanciar al miembro estático. ¿Eso es lo que entendiste? Pues un miembro es estático cuando ¿cómo le diré? Un método estático es cuando no necesita ser instanciado, cuando la clase no debe ser instanciada. No necesita. No. No necesita ser instanciada para que puedas consumirlo. Ajá, ¿correcto? para que pueda consumir sus miembros, sí. Ok, esos miembros son estáticos. ¿Correcto? Sí. Muy bien.
David. David V. O Jorge, ¿puedes repetirnos qué cosa es un miembro estático? Jorge González. El miembro estático, pues como dijo el compañero, pues no necesita ser distanciado porque ya existe. Ok, correcto. Entonces los miembros estáticos son aquellos miembros que puedo consumirlos sin necesidad de crear la instancia de una clase. ¿Correcto? No sé si tengan alguna pregunta de eso. Ya volví, Miguel. ¿Ya? ¿Qué es un miembro estático, David? Un miembro estático que no entrega valor. No entrega valor. ¿Sí estabas atento o apenas te incorporaste? No, apenas me incorporé. Ya, correcto. Sí, lo que estamos aquí definiendo es qué son los miembros estáticos. Sí. Porque una aplicación ejecutable en C# requiere de un método llamado main, que además sea estático. ¿Pero qué es un miembro estático? Un miembro estático es aquel miembro de una clase que puede ser consumido sin necesidad de crear una instancia de la clase. ¿Correcto? Ese sería un miembro estático. Aquel miembro que puedo consumir sin necesidad de crear la instancia de la clase. ¿Listo? Muy bien, entonces lo primero que vamos a aprender es a crear un método estático. Entonces, los programas ejecutables requieren de un método estático llamado main. Los métodos, cuando nosotros definimos métodos, la sintaxis es escribir el tipo de dato que va a devolver. El método main puede devolver int o puede simplemente no devolver y entonces ponemos aquí la palabra clave void. Con la palabra clave void indicamos que este método no devuelve valor. Si nosotros quisiéramos devolver un valor, alguna condición de salida de la aplicación, entonces le ponemos aquí que va a devolver un entero. Pero si no queremos devolver, entonces simple le decimos nada, no devuelves nada, void. Todos los métodos, sin excepción, tengan o no tengan parámetros, acepten o no acepten parámetros, deben de llevar llaves que abren, llaves que cierran. Perdón, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Sí? Con esto estoy definiendo un método llamado main, que no acepta ningún parámetro y que no devuelve valor. Y como todo, el cuerpo del método lo pongo aquí entre llaves, ¿correcto? Pero decíamos, requieren un método main, listo. Pero además debe de ser estático. Para indicar que un miembro es estático, coloco la palabra clave static. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Miguel. Sí, adelante. Sí, buenas noches. ¿Podría entonces decirse si todos los miembros de una clase son de tipo estático? ¿Se puede decir que la clase también se le llamaría estática? ¿O la clase es estática o...? Si todos los miembros de tu clase son estáticas o estáticos, no implica que tu clase sea estática. Si tú quieres que tu clase sea estática, entonces también a la clase le agregas la palabra static. ¿Correcto? Ok, entonces se antepondría la palabra estática a la clase para indicar de que esta clase es estática. Correcto, así es. Pero el hecho de que todos sus miembros sean estáticos no implica que la clase sea estática. Necesitas explícitamente decirle que es estática para que pueda ser considerada como una clase estática.
En ¿Ok? todo caso, si yo antepongo la palabra estática a la palabra clase, Sí, de hecho tengo que tener todos sus miembros de esa clase de tipo estática. Y no debería de correcto, tener alguno que no sea estática, si no me lanzaría error al momento de compilar. correcto, correcto. Ok, Sí, Miguel, gracias. muy bien. Listo. Entonces, con esto hemos cumplido o estamos cumpliendo lo que demanda el compilador para poder generar una aplicación ejecutable. Si yo aquí, por ejemplo, salvo y le digo compilar de manera predeterminada, si no le digo que quiero una aplicación ejecutable, el compilador de manera predeterminada asume que es un archivo ejecutable, lo que tiene que crear. Entonces vamos a ponerle aquí que compile mi app.C#. Y entonces, pues ahí está, funcionando y ya ha creado aquí mi aplicación ejecutable. ¿Qué hace mi aplicación ejecutable? Nada. Ahí está, mi app. ¿Sí? Simplemente empieza, no hay nada que ejecutar, termina. Entonces es por eso que yo lanzo aquí y listo. ¿Correcto? Bueno. El Net Framework sobre el cual se ejecutan las aplicaciones .NET, viene con muchas clases. ¿Sí? Si nosotros aquí analizamos, por ejemplo, otra vez ILDASM con mi app.exe, voy a ver, aquí está nuevamente la metadata en su manifiesto, y aquí me dice que está utilizando MS Core Lib. De hecho, ahí en el MS Core Lib es donde vive System Object. ¿Sí? Aquí dice que es la versión 4, etcétera, y aquí la descripción de mi assembly, ¿no? Y aquí tengo mi programa. Sí, nosotros podemos ver que este programa tiene aquí un método estático. Aquí está. Y sin embargo tenemos estos otros dos elementos. Sí, aquí voy a abrirlo. Sí. Vean cómo la metadata indica que la clase program extiende ¿a quién? La pregunta sería, ¿para qué quisiéramos heredar? Queremos heredar para extender la funcionalidad de una clase. Si ustedes tienen una clase, esa clase no tiene todo lo que ustedes necesitan, pero sí tiene gran parte de lo que ustedes quieren. Esto es, quiero todo lo que tiene la clase, pero además quiero que tenga otro tipo de funcionalidad. Entonces, heredan de la clase y la extienden. ¿Sí? Por eso es que aquí la metadata nos dice que la clase program extiende a System Object. ¿Sí? Esta es una manera de representar la herencia a través de la extensión de una clase. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí esta instrucción. ¿Correcto? Cuando se crea una clase, puede ser que haya necesidad de realizar algún tipo de inicialización, a lo mejor la clase maneja algunos parámetros, unas variables, etcétera. Entonces es muy probable que necesitemos inicializar algo. Hay un elemento por ahí escondido, si lo quieren ver así, que tienen todas las clases. Hay un método especial, podemos decir que hay un método especial en las clases que se llaman igual que las clases mismas. Por ejemplo, yo aquí tengo mi clase program. Yo puedo aquí, así, sin que yo lo vea, si tuviera yo necesidad de inicializar algún tipo de variables, etcétera, o realizar algún tipo de proceso, lo que yo podría hacer es utilizar un método que se llama igual que la clase, ¿sí? Por ejemplo, mi clase se llama program. Yo puedo tener un método especial que se llame igual que la clase, que puede aceptar o no aceptar parámetros, ¿sí?
y que aquí, a diferencia de los métodos tradicionales que dicen que tienen que devolver, en el caso de este método que se llama igual que la clase, este método no lleva el indicador de que devuelva un valor, ¿sí? Y lo típico, aquí ponemos el código que nosotros queremos que se ejecute. Este método especial que se llama igual al nombre de mi clase, este método especial recibe el nombre de constructor. El constructor de una clase se ejecuta en el momento de crear o de crear una instanciar una clase. Cuando una clase se instancia, el código que está en el constructor es ejecutado. ¿Sí? Esto es bien importante. Cuando una clase se instancia, el código que está aquí dentro del constructor de la clase es ejecutado. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, esta es la característica de los constructores. Un constructor, ¿qué es? Es un método especial de la clase, que se llama igual que la clase, que acepta o no acepta parámetros, pudieran ser opcionales, pero acepte o no acepte parámetros, siempre debe de llevar paréntesis, ¿correcto? Y siempre se va a ejecutar cuando se instancie una clase, ¿sí? Para que este constructor sea visible fuera de la clase, entonces este constructor debe de ser público, ¿sí? Entonces, tradicionalmente, los constructores son públicos para que se puedan instanciar. Si no quiero que se pueda instanciar la clase, si no quiero algún otro método de utilizar mi clase o quiero protegerla, etcétera, entonces pudiera yo dejarla como privada, ¿sí? Pero bueno, este constructor que yo no le estoy poniendo aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las clases heredan de otra clase base. Si heredamos de otra clase base, entonces la regla que debemos seguir es que la clase hija debe de invocar al constructor de la clase padre. Nuevamente, cuando se crea una instancia de una clase, en el preciso instante de que se crea la instancia, debemos ejecutar el constructor de la clase base. ¿Sí? Esa es una regla que debemos seguir. Si nosotros no lo hacemos, vean, yo aquí no le puse ningún constructor. Sin embargo, veo aquí con el ILDASM, aquí me ha generado un constructor. Este constructor me lo generó el compilador. ¿Y para qué lo generó? Para invocar al constructor de la clase base. En otras palabras, va a invocar al constructor de system.object. Veamos si es cierto. Vean, aquí está invocando call una instancia ¿de quién? De el constructor de system.object. Esa es una regla que siempre debemos seguir cuando creamos clases. Una clase hija debe invocar al constructor de su clase padre o clase base también se le conoce. ¿Correcto? Si nosotros no lo hacemos explícitamente, el compilador agrega un constructor a nuestra clase. Un constructor sin parámetros. Y dentro de ese constructor, invoca al constructor de su clase base. Eso lo hizo el compilador, yo no lo hice. Pero entonces me dice, ok, se te olvidó hacer eso, perfecto, yo lo hago por ti. Y esa es una regla que debemos seguir. ¿Sale? Jorge, ¿alguna pregunta? Jorge González.
Miguel. Entiendo bueno, esta clase heredaría la clase de Object y digamos que hereda sus métodos, ¿cierto? Sus miembros. O sus miembros y pues hereda todo lo que viene de la clase de Object. Siempre he visto que en unas clases así uno debe crear y crear una propiedad que da algo. Existe no sé, si es el método toString, que es un Ajá. método, ¿cierto? Sí. Ese método viene de la clase de Object. Correcto, sí. Es decir, Sí. que para yo poder modificar de acuerdo a lo que me has dicho ahorita, para yo poder modificar, digamos, este método, tendría que hacerlo en el constructor de la clase que estoy creando. A ver, nuevamente, ¿qué quieres hacer? Perdón. Por ejemplo, yo quiero, digamos, que cuando se vaya a imprimir, o yo vaya a imprimir algo, ¿sí? Sí. Digamos, me concatene, digamos, dos campos que tengo dentro del método, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, cuando yo voy a imprimir, digamos, un texto, le doy el punto toString Sí. para que me imprima eso. Si yo Sí. modifico en el constructor ese método, sí, estoy sobreescribiendo ese método de la clase Object. ¿Qué significa para ti modificar? O sobreescribir, o sea, cambiar, digamos, la forma predeterminada que se comporta. Entonces lo que quieres es, ok, sí, sobreescribir el método, toString. Que Sí, sería tanto como poner aquí tu propio método. Sí, string, to string. Ahí ya tienes tu propio toString. pero no debo hacerlo, o sea, el constructor, cuando yo creo un constructor, podría hacerlo desde ahí o no. No puedes meter métodos dentro de métodos. Dentro del constructor, no. Si no puedes tener métodos dentro de métodos. No, no es posible. No es permitido eso. O sea que el constructor me serviría a mí como para inicializar de pronto variables o campos, cuestiones así. Correcto. Sí. Un proceso de inicialización de variables tradicionalmente. Sí. Ah, Esa es ok. la funcionalidad del constructor. Listo, Ujú. Miguel, gracias. Ok. David. Sí, Miguel, a ver si ahora sí ya me escucho. Sí, sí, adelante. A ver si entendí bien. Lo que es el constructor para la clase main funciona algo parecido a lo que es el punto object para la clase program. O sea, los agrega el compilador o entendí mal. A ver, otra vez, otra vez. El constructor es un método especial de la clase. Se llama igual que la clase, pero no tiene la palabra clave de retorno de status. El constructor de una clase se ejecuta, el código que está dentro del constructor de la clase se ejecuta cuando la clase es instanciada. Como regla general, todas las clases, todas sin excepción, deben tener al menos un constructor. Esa es la primera regla. Todas las clases deben tener un constructor. Segunda regla. El constructor, Miguel, el constructor de la clase derivada, el constructor de la clase derivada Miguel, debe invocar al constructor de la clase base. Sí, adelante. perdón, es que se me está yendo no te escuché nada. Ujú. Te estaba preguntando, otra vez se me fue. Bueno, Sí, ah, te comentaba de que lo del constructor funcionaba parecido a
a lo del punto object, en la clase main, pues, cuando le ponemos nosotros static, al compilar el programa, nos pone el compilador lo que es el constructor. Ahora yo no te entendí. Sí. A ver, si nosotros a nuestra clase main le ponemos static, el compilador le crea un constructor a la clase main, así como... No. Okay. No hay ninguna relación entre el main y el constructor. No hay ninguna relación. Entonces entendí mal. Sí. Lo que yo estaba comentando es, todas las clases deben tener un constructor. Okay. Si nosotros no le creamos un constructor, el compilador crea un constructor conocido como constructor predeterminado. El constructor predeterminado tiene la característica de que no recibe parámetros. Entonces, todas las clases deben tener un constructor. Y es tan importante que si nosotros no lo hacemos, el compilador lo hace por nosotros. Esa es la primera regla. Segunda regla, en el código del constructor, antes de que el código del constructor se ejecute, debe de ejecutarse el constructor de la clase base. Si nosotros no lo hacemos, el compilador hace un llamado al constructor predeterminado de la clase base. Todo eso sin que nosotros lo tengamos que hacer, lo hace automáticamente el compilador. ¿Para qué quisieras crear un constructor en una clase? Queremos crear un constructor en una clase si queremos ejecutar algún código que inicialice tradicionalmente variables o algunos valores que necesitemos, lo podemos hacer en el código del constructor. Si tú no necesitas ejecutar algún código de inicialización, pues no estás obligado tú para crearle el constructor explícitamente. Pero como la regla es, debes invocar al constructor de la clase base, entonces el compilador lo hace por nosotros. Todo lo hace por nosotros. Por eso es que yo les explico que aquí, sin que yo se lo haya puesto, el compilador agregó el constructor a mi clase program. Y la segunda regla, invoca al constructor de su clase base. Su clase base es System Object. Eso es lo que comenté respecto a constructores y clases. Marco Flores, ¿tienes alguna pregunta? Hola Miguel, sí, buenas noches. Sí, adelante. Escuché una de las partes que indicabas de que el constructor siempre debe de ponerse la palabra public. Si es que quieres que tu clase pueda ser instanciada. Ok, entonces si mi clase quiero que sea instanciada, siempre deben de ponerse la palabra public. Es correcto. Bueno, fíjate, vamos a meternos aquí otros conceptos. Si tú tienes un assembly, ¿correcto? ¿Sí? Expones una clase y quieres desde otro assembly consumirlo, entonces tu método especial llamado constructor debe de ser público, correcto. Y le añades la palabra clave public. ¿Sale? Sí. Si en caso no tuviera la palabra public, cuando instancie esta clase, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a tomar en todo caso de la clase no puedes instanciar. Ah, simplemente no se puede instanciar esa clase. Exactamente, así es. No se puede instanciar. Ah, ok, correcto. Ahora lo que nos pudiera surgir es para qué quiero una clase que no pueda ser instanciada, ¿no? Sí, claro, ahí sería un problema. En todo caso,
sería erróneo no colocar entonces la palabra public en un constructor, ¿cierto? Digamos que el hecho de que sea, que no sea público, significa que no va a poder ser creado desde otro assembly, por ejemplo. Pero yo puedo crear una instancia de mí mismo. O sea, soy una clase y yo puedo crear una instancia de mí mismo. Porque aquí un método que sea privado, el método que sea privado solamente puede ser accesible aquí dentro. Fuera de él no se puede. ¿Correcto? Sí. Como sí puedo acceder al constructor aquí dentro, entonces aquí dentro sí puedo crear una instancia de esta clase. ¿Se entiende? Okay. Entonces una clase se puede instanciar a sí misma. Es correcto, sí, sí. Y como estoy aquí dentro, yo sí me veo acá, aquí dentro. Entonces puedo crear una instancia de mí mismo. ¿Listo? Sí. Una segunda pregunta, Miguel, ¿me permites? Sí, adelante. Antes me indicaste que una clase también puede ser estática. Es correcto. ¿Puede tener esta clase constructor? Una clase estática tiene un constructor estático. Sí. Entonces va la pregunta que también puede haber constructores estáticos, entonces. Es correcto. Puede haber constructores estáticos para las clases estáticas. ¿Cómo se comportaría este tipo de constructor estático para esta clase estática? Porque entendemos que estático es porque no la instancia. ¿Correcto? El objeto, ¿cierto? Correcto, sí, ¿Para sí, qué sí. utilizaría ese tipo? No sé si me podría dar un ejemplo, si el uso de este tipo de constructores clases estáticos, de clases estáticas. Correcto. Tradicionalmente, te digo, eso va en contra de la gente que es muy radical en programación orientada a objetos. O sea, ¿cómo es posible que puedas consumir un miembro de algo que no existe? O sea, no cabe esa idea, ¿no? Pero sin embargo se puede, ¿no? Son de las cosas extrañas de la programación orientada a objetos. ¿Cómo funciona este asunto? Bueno, la primera vez, primero, ¿para qué quisiera yo crear una clase estática? Típicamente las clases estáticas las utilizas para meter ahí funciones, métodos. El método calcula perímetro, o el método encripta cadena, el método desencripta cadena. Métodos que normalmente estés utilizando constantemente, ¿correcto? ¿Correcto? Y eso te evita tener que crear instancias de la clase. Y en vez de eso, simplemente ya consumes directamente esos miembros. Entonces, tradicionalmente usas clases estáticas con miembros estáticos para poner ahí métodos que utilizas constantemente. ¿Listo? Listo. Puede ser por la naturaleza de la naturaleza de la clase, pudiera ser que requieras de ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, una clase que envíe correo electrónico y que tenga un método enviar correo. Perfecto. Entonces, ese método enviar correo necesita los datos del servidor de correo. ¿En qué momento le proporciono los datos del servidor de correo? Lo puedo meter en su constructor. ¿Pero cuál constructor? Si mi clase es estática, nunca se va a instanciar, nunca se ejecuta el constructor. Bueno, pues entonces vamos a crear un constructor estático. ¿Cuándo se va a ejecutar el constructor estático? La primera vez que utilices cualquiera de los miembros de la clase estática. La primera vez que utilices algún miembro estático, en ese momento, antes que nada, se ejecuta el constructor estático. Okay. Entonces, ¿para qué quieres miembros estáticos en clases estáticas? Para poner ahí funciones que utilizo constantemente. Entonces, que no tenga yo que estar creando una instancia de la clase, sino más bien utilizo ese método. Eso tradicionalmente en la programación estructurada sería el equivalente a las funciones globales, ¿no? Funciones, ¿no? Sí, Sí, las funciones, ¿no? Sí, correcto. Para eso entonces es que te servirían los miembros estáticos en clases estáticas. Una consulta, Miguel. Sí. Pensaba, por ejemplo, cuando
si yo declaro miembros estáticos en una clase, otra clase, otros responsables solamente pueden llamarlo a aquellos que también son de tipo estático, a un método estático. Ujú. Igual se encuentra acá en C#, algo similar o parecido, ¿o no es así? Veamos. Un miembro estático va a existir incluso si no hay instancia de la clase, ¿correcto? Correcto. Listo. Pero una clase también puede tener miembros que no sean estáticos. El ejemplo exactamente es si la clase es estática. Vale decir que todo es estático. Para poderlo debe de ser más puntual. Sí, tú puedes tener una clase que no sea estática. No, sí lo ¿Sí? entiendo. Yo lo que preguntaba Ajá, era ok, que ok. si yo tengo una clase estática, entiendo que solamente lo pueden llamar a los métodos de esta clase estática otros Sí. métodos que también son de tipo estático. Porque Sí. si este no fuera estático, no lo puede consumir o no lo puede utilizar. Sí. Quiero ver si es cierto o no esto, o estoy equivocado yo de repente. Bueno, la respuesta directa es tienes razón. Lo que yo trataba era de ejemplificar por qué tienes razón. Pero sí, lo que tú dices es correcto. Ok, si lo puedes ejemplarizar en todo caso para que todos lo sepamos y los compañeros que nos están escuchando sí. Disculpa Sí. que me haya cortado. No, está bien. Lo que quería comentar es que un miembro estático existe aunque no exista la instancia de la clase. Si no existe la instancia de la clase, entonces los únicos que viven son los miembros estáticos. Esa es la razón del por qué un miembro estático solo puede ver a otros miembros estáticos, porque no hay garantía de que los miembros no estáticos existan. Entonces, un miembro estático solamente puede utilizar otros miembros estáticos. ¿Por qué? Porque los miembros no estáticos no tenemos garantía de que existan. Por eso es que entonces un miembro estático solo puede invocar a otro miembro estático. Los miembros no estáticos se le conocen como miembros de instancia. ¿Sí? Entonces, más formal, un miembro estático no puede invocar, no puede utilizar a un miembro de instancia, solo a miembros estáticos. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que el miembro de instancia exista. Esa es la razón. Listo. Ok. Jorge, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, es que con la intervención de Marco me salen dos dudas. ¿El ámbito de la clase define el ámbito del constructor o puede ser diferente? El ámbito de la clase define el ámbito del constructor. Digamos que la regla es que un miembro no puede tener mayor ámbito que el ámbito de la clase. O sea, si es public, el constructor va a ser public. No es explícito. O no es implícito, más bien. Tu clase puede ser pública, pero tu constructor puede ser privado, o tus miembros pueden ser privados. Ok. Y la segunda duda es ¿cómo te la pregunto? Espérame. Cuando le estás diciendo que los métodos de distancia, o sea, yo entiendo que un método estático no puede consumir un método de distanciación, porque pues todavía el método de distanciación no ha sido creado. Correcto. Pero él decía estático con estático, pero lo que yo le entendía era que únicamente podían ser consumidos los métodos estáticos por otros estáticos. Sí, únicamente un miembro estático únicamente puede ver a otros miembros estáticos. Pero sí puede ser consumido por un método de distanciación, ¿cierto? El miembro estático, como siempre vive, entonces sí puede ser consumido por un miembro de instancia. Ah, bueno, es que sí, en un momento traté de entenderle eso y quise mejor aclararlo. Gracias. Ok, listo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Listo, entonces. Vayamos entonces, estamos continuando aquí con nuestro programa.
Class Program, tenemos aquí Static Void Main, y es un programa pues que ya podemos compilarlo. De hecho ya lo compilamos. Tengo que cerrarlo de aquí para que me deje compilar. Aquí aquí tenemos, aquí lo compilamos y acá lo ejecutamos. Y aquí le voy a decir, bueno, ya lo vimos, ¿no? ILD ASM con mi app.exe. Ahí lo veo. Y aquí veíamos lo de los constructores, aquí se lo agregó, aquí el método main que nosotros le pusimos, y el método main pues no tiene ninguna instrucción. Sí, bueno, más bien sí tiene instrucciones. Tiene una instrucción, no operation, y su return. ¿Correcto? El NetFrame, sí. Veo que por defecto le coloca private. Entiendo que cuando no le asignamos el public, anteponemos a la clase, por defecto se identifica como private. Correcto. Es privada y no la podemos consumir en otros assemblies. Ok, entonces, si lo quiero consumir, sí o sí les tengo que poner public. Si no, va a asumirle que es privado. Hay otros modificadores con menos ámbito que el public, y es el modificador internal. Internal es público, pero nada más dentro del assembly. Y public es público donde quiera. Si nada más quieres consumirlo en otras clases dentro de tu mismo assembly, entonces le vas a poner internal. Si quieres consumirla fuera del assembly, le vas a poner public. Sí. Muy bien. Listo, entonces, les decía yo que el NetFramework ya viene con ciertas clases ya predefinidas. O sea, nosotros no tenemos que partir de cero. No hay necesidad de utilizar APIs. Recuerdan que en ensamblador utilizábamos la API de console y obtener el handler y luego push, etcétera. Bueno, aquí en C# no. Ya vienen ciertas clases que ellas hacen uso de las APIs, pero yo ya no me tengo que meter con las APIs. Sí, entonces vamos a ver si encuentro aquí algunas. Deben de estar en Windows, Microsoft.net, Framework. Vamos aquí a esta última versión. Vamos a ver dónde estarán nuestros assemblies. MS Core, por ahí, Microsoft Data Entity, Microsoft Internal, Microsoft JavaScript, Microsoft Visual Basic. Aquí están los MS Core. Vamos a ver aquí, MS Core libdll, Microsoft Common Language Runtime Class Library. Vamos a ver si lo puedo abrir. Aquí está. Vean aquí entonces que cada una de las clases está agrupada. Así como nosotros tenemos nuestro disco duro, y en el disco duro nosotros podemos organizar nuestros archivos en directorios, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí tenemos nuestro disco, aquí está C, y yo tengo aquí organizado datos, demos, etcétera. O igual aquí en Windows, y dentro de Windows hay más directorios. Aquí, por ejemplo, vamos a System 32. Y aquí en System 32 encontramos más archivos, más directorios, y también encontramos programas. Realmente aquí, para localizar un archivo, sí, nosotros necesitamos especificar su ruta. Esto es que los archivos están bien organizados. Sí, bueno, habrá usuarios que pues no los organizan bien, etcétera, pero bueno, ya es otro asunto, ¿no? Aquí podemos encontrar la famosa calculadora. Si yo le doy aquí botón derecho, propiedades, puedo ver la ruta. Esta es la ruta de mi archivo y este es el nombre del archivo. En el caso del NetFramework, les digo, el NetFramework viene ya con muchas clases listas para que nosotros las utilicemos. Esas clases
están agrupadas igual. Esto es como si fuera nuestra raíz, por decir así, la raíz, el MC Core Lib. Este es el disco duro, si lo quieren ver así como de esta forma. Y cada una de estas son carpetitas, directorios, si lo quieren ver de esa forma. Pero realmente no es que sean directorios, pero para hacer la analogía con mi estructura de archivos, cada uno de estos elementos los podemos ver como una serie de directorios, ¿no? El nombre real es de espacio de nombre, namespace, ¿sí? Entonces los assemblies tienen clases, las clases están ordenadas dentro de espacios de nombre. Aquí tenemos el espacio de nombre system, es como si tuviéramos una carpeta system, y aquí dentro hay clases. Bueno, podemos tener nosotros aquí clases y también podemos nosotros tener otro tipo de contenedores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos System Collection. ¿Sí? Este es un namespace. Este es otro namespace, System.collection. Voy a abrir. Y aquí tenemos System Collection Generic. Esto sería como la ruta. Algo así. C2 puntos, diagonal invertida System, diagonal invertida Collection, diagonal invertida Generic, ¿no? Y abro. Y aquí ya puedo encontrar toda una serie de clases, ¿correcto? Todas estas clases son las que yo puedo utilizar para realizar mis aplicaciones. También por ahí tenemos a System, déjame ver si por acá está Console, acá está. System.console, ¿sí? Esta es una clase. System.console es la clase que me permite acceder a la consola. Si recuerdan ustedes, por ahí teníamos APIs para Write Console, sí, para Read Console también. Bueno, pues esta clase del Net Framework, me evita a mí utilizar directamente la API para escribir a la consola. En vez de eso, la clase lo hace por mí. Y entonces esta clase, vean cómo también hereda de Object. Y tiene varios métodos, vean, varios miembros estáticos. Tiene aquí, podemos encontrar algunos métodos, algunos conocidos, algunos no. Por ejemplo, read key, readline para leer toda una línea. Pero también tenemos write para escribir. También tenemos writeline para poder escribir toda una línea de texto. Writeline de un entero, writeline de un entero sin signo, writeline de un string. Tenemos toda una variedad de writeline, ¿correcto? Y también de write. Entonces, el nombre completo, si se dan cuenta, este es un método estático. ¿Qué significa que sea estático? Significa que no necesitamos crear una instancia de la clase console, ¿sí? No necesitamos crear una instancia de la clase console que oficialmente se llama system.console. System.console tiene el método writeline, ¿sí? Acá lo podemos ver, writeline. No necesitamos crear una instancia para poder utilizarlo. ¿Y cómo te diste cuenta? Por aquí el iconito de la S, de static, ¿sí? Me indica que este es un método de estático y que vive en la clase system.console y que lo puedo utilizar sin crear una instancia de console. ¿Cómo es eso? Pues es muy sencillo y yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Aquí le puedo dar system.console. Writeline y aquí lo que yo quiero escribir. Si se dan cuenta, aquí ya estamos utilizando las clases que vienen con el Net Framework. No tengo yo que hacer mi propio código ahí para poder acceder a la consola, ¿no? Ya directamente la clase system.console, tiene un método llamado writeline y a través de él yo puedo escribir a la consola.
¿Cuál es la sintaxis para invocar a un método? O la sintaxis para referirnos a un miembro de una clase. La sintaxis es especificar el namespace, un punto y luego nombre de la clase, luego un punto, miembro de la clase. Entonces, esta es la sintaxis. Sintaxis para acceder a miembros estáticos. ¿Correcto? Esta es la sintaxis para acceder a miembros estáticos. ¿Cuál es la sintaxis? Namespace, punto, nombre de la clase, punto, miembro de la clase. ¿Correcto? Si nosotros salvamos y compilamos otra vez, vamos a compilar. Acá está, listo. Ahora ejecuto. Ya tiene código y es el hola mundo. ¿Preguntas hasta este momento? Creo que está muy fácil, ¿no? Listo. ¿Algún comentario, David? Sí, aquí estoy bien. ¿Alguna pregunta? No, sí, me está quedando claro. Correcto, muy bien. Franklin, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Adelante. me gustaría saber si los miembros estáticos son como miembros globales o variables globales, o pudiera utilizarla como tal. Defíneme qué es un miembro global. No, porque anteriormente yo programaba en Visual Basic, Sí, Visual Basic 6, y sí. nosotros creábamos variables globales y podíamos acceder a ellas en toda la aplicación. Ok, correcto. Ok, entonces quiero saber si ahora en .NET pudiera hacer lo mismo declarando un miembro estático. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero si tú defines tu clase pública y el miembro público, entonces ya lo puedes utilizar como un miembro global. Ok, Digamos que los miembros estáticos te permiten a ti crear lo que tú le llamas miembros globales. ok. Ujú. Sí, o sea, a través de los miembros estáticos tú puedes tener esa funcionalidad. Ok. Muchísimas gracias. Sí, sí, de nada. ¿Listo? ¿Algún otro comentario? Marco Flores. Sí, Miguel, era con respecto a la respuesta que acabas de dar. Sí. ¿Me podrías explicar en todo caso cuando el aplicativo está en ejecución o se ejecuta? Estoy entendiendo de que estas clases estáticas o miembros estáticos automáticamente, sin ser utilizadas, están declarándose de memoria, o estoy en error. Una vez que las utilizas, se quedan en memoria hasta que finaliza tu aplicación. Simplemente con la utilizo. Si es que estas no son utilizadas en ningún momento, Nunca no se van a utilizan. llegar a memoria. Correcto. Ok, ya, Miguel, gracias. Ok. Por eso es que hay que tener cuidado y no abusar de los miembros estáticos porque siempre van a estar ahí. ¿Sale? Listo. Bien, Franklin, ¿tienes alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces, lo que hemos visto hasta acá es, pues ya introducimos otro nuevo concepto, y es el de espacios de nombres. Jorge González, ¿puedes definirme qué cosa es un espacio de nombres según lo que acabo de explicar? Un espacio de nombres es una forma de organizar las clases, de agruparlas y mantenerlas organizadas. Es un agrupamiento lógico, Ujú. ¿correcto? Es un agrupamiento lógico, no es un agrupamiento físico. Listo, muy bien, muy bien. Creo que sí quedó entendido. Veamos un ejemplo de cómo es que funcionan los espacios de nombre.
Vamos a suponer que yo tengo aquí mi app está aquí en el directorio POO. Si yo lo ejecuto acá, listo. Perdón, es mi app. Si yo lo ejecuto acá, ahí está, ¿no? Si yo me muevo de directorio, vamos a poner, me voy a Windows. Quiero ejecutar mi aplicación. ¿Por qué me dice esto? Que no puede. Porque no se encuentra en ese lugar mi app, la aplicación mi app. Entonces, si yo quiero ejecutarlo desde aquí, ¿qué debo de hacer? Ubicarte en el directorio donde se No, encuentra. no me quiero mover. Yo aquí quiero estar. Soy necio. Ok, le tienes que dar la ruta. C2 puntos, ajá. Diagonal invertida, PO, ajá. Diagonal mi app. Y ahí está. Es el mismo caso con los espacios de nombre. Si yo no le digo aquí, ¿dónde? Voy aquí a compilar. Déjeme irme a mi directorio. C# compiler, mi app.C#. ¿Qué me dice? Que no existe en el contexto actual. Muy similar a querer ejecutar un programa, pero no estoy en ese directorio, en ese contexto. ¿Qué le tendría yo que poner? Pues la ruta, lo que dice, ¿no? Ponle entonces. Y de esa forma ya le estoy especificando dónde se encuentra esa clase. Entonces, para eso es que sirven los espacios de nombre. ¿Sí? ¿Cómo le hago, alguien me puede decir, cómo le hago para que, no importa donde yo esté, se pueda ejecutar mi app? Agregas al path. ¿Cómo se hace eso? Set, path, igual, path, punto y coma, C2 puntos, diagonal invertida, programación entre objetos. Enter. Y ahora sí, mi app, ahí está. ¿Cuál sería el equivalente en C#? En C# el equivalente es using y el espacio de nombres. Entonces, de esta manera, salvo, vuelvo, bueno, déjenme regresar, CD, producción entre objetos, C# compiler, mi app, C#. ¿Correcto? Ya no me marcó error. Sí, ya supo dónde encontrar consola. Entonces, ¿qué hace using? ¿Qué hace using? Agrega la ruta. Agrega el espacio de nombres para que no lo tenga yo que escribir, ¿verdad? Sí. Entonces, el using decimos que importa, así, importa, de importar. Importa el espacio de nombres. ¿Cuál? El que yo le diga. Eso es lo que hace using. ¿Preguntas hasta acá? Miguel, Sí. la diferencia entre ese importar y hacer la referencia, ¿cuál sería? Hacer una referencia es indicar qué assembly requieres. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo necesito el system.console, sería hacer la referencia, ¿sí? Pero como de manera predeterminada viene en el MS Core Lib, no necesitas agregar la referencia. Eso sería para los que no vienen dentro del MS Core Lib, que se hace la referencia. Correcto, correcto. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? Buenas noches, yo Pablo. Sí, adelante, Pablo. Bueno, según tengo entendido, bueno, lo que era en C++ y en C, cuando usábamos el include, que vendría siendo equivalente al using, toda esa librería se agregaba a lo que sería el programa, el punto object, ¿no? Digamos que no es el equivalente, ¿eh? Include y using no es el equivalente.
porque el include te incluía todo, es como copiar y pegar en tiempo de compilación. Sí, sí. Pero aquí no, aquí nada más le dice la ruta de dónde debe de buscar, las clases. Ah, ok, porque esa era mi duda. Si al usar el using, se estaría haciendo más grande el archivo. Es un buen punto. Déjame aquí lo tenemos con using. La respuesta es que no importa, digamos, no inserta, digamos, en el assembly código, digamos, adicional, ¿no? Vamos a ver, aquí estoy compilando y ya generé mi app.exe, ¿no? Vamos a decirle ren mi app.exe, mi app1.exe. ¿Sí? Entonces ahí está con using. Pero vamos a crearlo ahora sin el using. Le vamos a dar system directamente. Vamos a darle aquí save. Vamos a compilarlo. Vamos a ver aquí el directorio. Ve cómo el tamaño es exactamente el mismo. Sí. ¿Sí? O sea que no agrega nada. Simplemente nos ayuda a no escribir tanto. Es como el path. Le dice dónde encontrar las clases. Entonces, para que no estemos escribiendo y escribiendo, tradicionalmente le ponemos using y el espacio de nombres que quieres utilizar. Y si quieres seguir poniéndole el system, pues sí, no hay ningún problema, o sea, no estorba tampoco. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Siento yo que hasta este momento, hoy, hemos visto ya muchos conceptos y probablemente se les pudiera empezar a olvidar, así es que es importante tenerlos muy presentes. Hoy vimos espacios de nombres, vimos también clases o miembros, más bien miembros estáticos, y los empezamos ya a combinar para crear aplicaciones, ¿correcto? Entonces, es bien importante tomarlo en cuenta. Muchas veces no sabemos para qué sirve el using, ¿sí? O cuál es el uso del using. Listo. Vayamos ahora nuevamente a manera de recordatorio. Necesito un voluntario o voluntaria para interactuar, que no sepa programación orientada a objetos, que haya estado estos 2 días. ¿Sí? Listo, David. Adelante, David. David, necesito que me ayudes a crear una biblioteca de clases. ¿Qué hago? Una biblioteca. Bueno, abrimos primero el Notepad. Ok. Y Y le ponemos el nombre de nuestra clase. Ahí. ok, biblioteca quiero que se llame. Ok. Listo. Quiero una clase que se llame operaciones. Escribimos class, espacio, Ajá. operaciones. Ajá. Abrimos y cerramos llaves. Abrimos y cerramos llaves. Ujú. Y ahí Y ya. está. Ahí está la Ya clase. está. Correcto. Cuando nosotros creamos clases, pues las creamos para algo. ¿Sí? Quiero que esta clase me permita sumar 2 números. Entonces, necesitamos saber, va de nuevo la pregunta. David, quiero que la clase me permita sumar 2 números. ¿Qué le debo agregar a mi clase? ¿Una propiedad, un método o un evento? Un método. ¿Por qué no una propiedad? También se puede, pero me parece más fácil con un método. ¿Y cómo sería con una propiedad? Las propiedades tradicionalmente almacenan datos. Sí. ¿Cómo le paso los 2 números a la propiedad? Yo creo que es una propiedad. Entonces, a lo mejor porque no hemos visto cómo se crean las propiedades, pensamos que pudiera ser, pero en este caso no. Una propiedad no.
No se puede. Tiene que ser forzosamente un método. Entonces, quiero que mi método se llame sumar y que pueda ser utilizado sin necesidad de crear instancia de mi clase operaciones y que reciba 2 enteros y que devuelva un entero. ¿Qué hago? Pues creamos otra clase dentro de la clase de operaciones que se llame sumar. Creo una clase dentro de la clase. ¿Por qué? ¿No me dijiste que era un método? ¿O eso te entendí? Sí. Pero ahora ya me dices que otra clase. Bueno, a ver. ¿Cómo está el asunto? O a ver si nos puede ayudar alguien más. Juan, A ver, Creas un método estático. hay que crear un miembro estático. En este caso, tendría que ser un método estático. Dentro de esta Ajá. clase de operaciones, que sería static int, Static. sumar 2 valores, ajá, sería el nombre de mi método, y aquí Y ahí- los parámetros, ¿verdad? A y Recibir los B, parámetros. Ajá. Llaves que abren pues ya ves, y llaves que cierran. Y return A más B. Y luego quiero retornar la return, suma, A más B, ajá, punto y punto y coma. coma. Así creamos una biblioteca de clases. Mi biblioteca de clases solo tiene una clase, y esta clase tiene un miembro llamado sumar y tiene recibe 2 números, devuelve un entero que es la suma y además es estático para que no tenga yo que crear una instancia de la clase. ¿Correcto? Entonces voy a salvar, ya la salvé. Ahora, ¿cómo genero la biblioteca? ¿Alguien me puede dictar? Yo les ayudo. C# compiler, listo. ¿Qué más? Ya, compadre, el hash T, Espacio. En las T. Hay 2 puntos. Library. Ajá. Espacio, biblioteca, puntos. El nombre de la clase que estamos. Biblioteca. Así. A ver. Listo. Ahí está mi biblioteca DLL. Si yo le doy ILDASM biblioteca.dll, vean, ahí está, operaciones, que nuevamente tiene un constructor predeterminado que invoca a System Object, no me escapo de ello. Y aquí está mi sumar. Este es el código MSIL. ¿A qué se parece el código MSIL? Código máquina. Ensamblador, ¿no? Assembler. Ensamblador. ya fue ensamblador. Se parece mucho al ensamblador. Sí. ¿Sí? Entonces, vean cómo el ensamblador no nos deja. Se parece a ensamblador, pero no es ensamblador. ¿Listo? Ese es el código intermedio. ¿Sí? Ya cuando ejecutemos, esto se va a compilar a código máquina. ¿Quién lo compila? El jitter a través del CLR. ¿Correcto? Entonces, esto sería el código. Muy bien. ¿Por qué quiero crear bibliotecas? Para consumirlas en otro lado. Perfecto. A ver, veamos. Ejercicio. Tienes tu biblioteca. Déjame cerrar aquí. Dejamos abierto del framework y tengo aquí esto. Quiero yo sumar 2 números. Una de las cosas que tiene C# o todos los lenguajes es que me permite declarar variables. Para declarar variables, utilizo la sintaxis tipo de datos, espacio, nombre de la variable. ¿Correcto? ¿Sí? Yo puedo declarar aquí una variable de tipo entera llamada resultado. ¿Sí? Aquí estoy declarando una variable de tipo entera llamada resultado. Así se declaran las variables. ¿Y para qué sirven las variables? Es como cuando teníamos en ensamblador direcciones de memoria donde yo voy a depositar datos.
Entonces, este resultado es una dirección, representa una dirección de memoria, donde voy a poder almacenar números enteros. Eso es lo que significa. Yo quiero sumar 4 más 5 utilizando esta clase que está en el assembly biblioteca. ¿Qué hago? Resultado, le asigno operaciones.sumar. Aquí entonces al resultado le digo que sea igual a ¿qué? Operaciones.sumar. Punto, la sintaxis, ¿verdad? Sumar, y Abro luego le paréntesis. paso, ajá, Le paso los dos valores. correcto. Entonces con esto prácticamente ya sería, ¿no? Le digo salvar, y ahora compilo, C# compiler, C# compiler, y le digo que es mi app.C#, ¿no? ¿Y qué pasa? Falta la referencia. Falta el namespace. Falta el namespace, falta... ¿Cuál espacio de nombres? A ver qué dice. No existe en el contexto. Cada de venir aquí. ¿Qué pasa? Tengo que hacerle la referencia porque pues en ahí no entiende que no sabe dónde está mi clase de operaciones para encontrar el método sumar. Lo que pasa aquí entonces es que no sabe dónde está operaciones. Necesito decirle dónde está operaciones. ¿Correcto? Entonces, al compilador, aquí es donde vamos a ver la diferencia entre el using y el agregar referencia. Aquí, el agregar referencia se lo decimos al momento de enlazar. Cuando enlazas, incluyes aquellos assemblies que tienen las clases que tú quieres utilizar. En este caso, compilaríamos con C# compiler, y le dices que quieres agregar una referencia a biblioteca.dll para generar un ejecutable con mi app.C#. De esa manera entonces estás agregando la referencia. Y ahora tengo otro error que dice Que no puedo acceder. no puedo acceder a él. ¿Por qué? No es público. Porque operaciones no es No es público. público. Ajá. Entonces aquí es donde tengo que ponerle la palabra public. Salvo, a ver si es cierto. Vamos nuevamente, hay que compilar nuestra biblioteca. Aquí ya compilo la biblioteca. Ahora vamos a compilar nuestra aplicación. Y ahora obtengo otro error. ¿Qué será? No está definido la función sumar. Función, perdón. Pero acá está, mira, acá está. O sea, aquí lo definí. También es privado por default. Como no le dije que también fuera público, entonces es privado y no se puede ver. Correcto. Entonces le tengo que decir, eres público. A ver si es cierto. Ok. Salvo. Vuelvo a compilar la biblioteca y vuelvo a, ¿sí compilé la biblioteca o no? Aquí la compilo la biblioteca, listo. Y ahora voy a compilar mi aplicación. Y listo, sin ningún error. Cuando yo ejecute, ¿qué debe pasar? 9. Va. Nada, porque no imprime nada. Ok, cierto, nada más salió la mundo, ¿verdad? Claro, faltó poner Ya. si tengo sorpresa. Ok, entonces le voy a poner aquí System, bueno, para que escribe System, ya lo tienes. Console.writeline resultado.
¿A poco puedo utilizar el drawline con un entero? A ver, voy a ver. Drawline con un entero. Acá está. Sí, sí puedes. Listo. Entonces, salvo y vuelvo a compilar. Ahí está, el 9. Okay. ¿Preguntas? Está fácil esto, ¿no? Examinemos la metadata ILDASM miapp.exe. Voy al manifiesto y ¿qué veo en el manifiesto? Dice que utilizo el core lib, ahí está el system console, pero vean cómo ahora me dice que esta aplicación requiere de una biblioteca, de un assembly externo llamado ¿cómo? Biblioteca. ¿Correcto? Esto quiere decir entonces que yo le digo aquí del *.dll. Voy a lanzar mi app. ¿Qué creen que suceda? Va a arrojar error. ¿Por qué? Va a eliminar La biblioteca. bibliotecas.dll. Que no encuentra. System.io.fileNoFoundException, no puedo cargar el archivo o assembly biblioteca versión 000, culture public key o una de sus dependencias. El sistema no puede encontrar el archivo especificado en program main y muere. Hasta ahí llega, ¿no? Botonazo. Sí, entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, ya le vamos a dar, nuestra aplicación al cliente, tenemos que darle los dos assemblies, el ejecutable y la biblioteca. En este caso, ¿dónde estás? Acá está, ¿no? La tengo abierta. La biblioteca. La biblioteca está compilando. Perdón, estaba yo compilando otra cosa. Acá. Ese. Ahí está, listo. Ahora sí, ¿necesitaré compilar otra vez mi app? No. No, exactamente, ahí está. Ya tenemos nuestra aplicación ahí, C#, un exe y cómo consumir nuestra biblioteca. ¿Correcto? Pero, ok, ya me gustó este asunto. Ahora quiero, Marco Flores, ahora lo que yo quiero es crear un método restar, pero no lo quiero estático. ¿Qué hago? Esto es restar, pero no lo quieres estático. No, no lo quiero estático. Bueno, public int int restar igual A y B. A y B igual return A menos B. Listo. Salvo y voy a generar la biblioteca. Acá está. Listo. Ahora voy a mi aplicación, mi app. ¿Y cómo la díctame igual, Okay, compañero? bueno, acá lo que tenemos que observar es de que como no es estático, es un método de, digamos, como tú bien lo De dijiste, instancia. es un método de instancia, entonces tenemos que instanciar la clase que contiene este método. Entonces tengo que Correcto. crear instancia de operaciones. Sería Entonces, operaciones. sintaxis para instanciar una clase. Entonces simplemente declaras una variable, voy a declarar una variable para almacenar una instancia de operaciones. ¿Qué tipo de datos voy a almacenar? Operaciones. Operaciones tipo clase. ¿Sí? Y mi variable que se llame O. Y le voy a decir new con new y el nombre de la clase. Ahí estoy invocando a su constructor. En ese momento se está invocando el constructor. ¿Cuál constructor si no le pusiste? Bueno, pues el que le haya puesto el compilador. ¿Sí? Con eso estoy creando entonces, una instancia
¿verdad?, de la clase operaciones. Así se crean instancias de clases operaciones. En términos de plano de la casa, con esta instrucción le digo al arquitecto, crea mi casa. Y entonces el arquitecto se pone a trabajar y me va a crear una casa y está representada por esta variable llamada O o P, como queramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos decir que resultado va a ser igual aquí. Sería en este caso la distancia OP. OP, Y, punto, y llevamos el método restar. ajá, y le Y paso, le damos los parámetros, los valores. correcto. Y pues aprovechamos de una vez y los mandamos a escribir console. Va a salir negativo. Whileline. Ajá, va a salir negativo. Resultado. De esa manera es entonces que consumimos los miembros de una clase. Voy a salvar, no recuerdo si ya salvé aquí, y ahora voy a compilar la biblioteca. Voy a compilar ahora la aplicación. ¿Dónde estás? Acá. Lo tengo abierto acá, muy probable, sí, acá está. Nuevamente, ahí está. Mi app, listo. Así de sencillo es trabajar con programación orientada a objetos. ¿Alguna pregunta? Miguel. Sí. Sí, adelante, Jorge González. Miguel, aquí cuando instancio me crea, me utiliza el constructor por defecto, que en este caso sería el que viene de la clase de Object, ¿cierto? O sea que por eso no me exige, digamos que operaciones tenga algún parámetro o algo, porque no los tiene. Si yo creo un constructor nuevo, Sí. que me reciba, o sea que me exija 2 parámetros, ¿pierdo este constructor por defecto? ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? La regla es, nuevamente, regla número 1, todas las clases deben tener constructor. Si tú no lo pones, el compilador agrega un constructor sin parámetros, también conocido como parameterless o también conocido como constructor predeterminado. Segunda regla, el constructor de la clase derivada debe invocar al constructor de la clase base. Si tú no lo haces, el compilador invoca al constructor predeterminado de la clase base. ¿Puedo tener n cantidad de constructores? Puedes tener n cantidad de constructores. Correcto. Cuando tú le pones un constructor a tu clase, el compilador ya no lo pone. ¿Correcto? Listo, Miguel, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, ninguno. Miguel, Sí. Ninguno. nada más quiero aclarar, porque ahorita no sabía cómo construir el método. Cuando es una clase le tenemos que poner class, y cuando es un método, pues obvio no lleva la class, ¿verdad? Eso me indica que es un método. Sí, la sintaxis para los métodos es el tipo de datos que devuelve. Si no devuelve datos, entonces le ponemos void. A Ok. continuación, un espacio, a continuación, el nombre del método. A continuación, y entre paréntesis, la lista de parámetros. Si no tiene parámetros, los paréntesis van vacíos. Si quieres exponerlo al exterior, le vas a agregar la palabra public. Llaves que abren, llaves que cierran, y dentro las instrucciones. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Miguel. Para los que conozcan programación estructurada, díganme sí o no, esto es programación estructurada. O sea, es lo mismo que la programación estructurada, solamente que nuestra programación estructurada la metemos en algo que se llama clase, class.
Y ya con eso ya son objetos. Programación orientada a objetos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Pues creo entonces que no hay más preguntas. Con esto cerraríamos nuestra sesión del día de hoy para que no tengan más conceptos que se les puedan ir olvidando. ¿Cuál pudiera ser la tarea para practicar? Crear una biblioteca de clase. Crear una biblioteca de clases que exponga un método para calcular el factorial de un número. Un método, vamos a llamarle aquí estático, para calcular el factorial de un número. Una clase que exponga, vamos a ponerla aquí, un método estático para calcular el factorial de un número. Ejercicio número, bueno, más bien 2, un método no estático, para calcular la sumatoria de un número. Ese sería un ejercicio. Otro ejercicio. Crear. Vamos a ponerle aquí, fíjense. Crear una biblioteca de clases que exponga una clase con, acá, crear una clase que herede de la clase anterior y que exponga un método de instancia, que permita calcular el cuadrado de un número. Sí, entonces tenemos dos clases. Una clase base que exponga un método estático para calcular el factorial de un número, un método no estático para calcular la sumatoria de un número. Y vamos a crear una clase que herede de la clase anterior y que exponga un método de instancia que permita calcular el cuadrado de un número. ¿Correcto? La pregunta sería, ¿cuántos miembros va a tener la segunda clase? ¿Cuántos miembros va a exponer la segunda clase? La podemos poner aquí de respuesta. ¿Cuántos métodos expone la segunda clase? Ahí para que se quede también como pregunta. Preguntas sobre los ejercicios totalmente opcionales. ¿Preguntas? ¿Ninguno? Listo. Pues entonces terminamos aquí nuestra sesión. Nos vemos por aquí el próximo martes. Pueden enviar sus ejercicios, sus respuestas al sitio, al grupo ahí de Facebook. Y si no, pues aquí compartimos la solución el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. ¿Perdón? Miguel, ¿podrías explicar cuál es el grupo de Facebook, si no es mucha molestia? El grupo de Facebook, Proyecto Génesis se llama. Déjame acá. Ok. El grupo de Facebook es este. Listo.
Pues que descansen entonces. Miguel. Sí, adelante. Ahorita estuve tratando de compilar los ejemplos que estuviste poniendo. Sí. Y sí logra, por decir así, tratar de compilar el programa, pero desconoce el namespace. Dice que no lo encuentra. ¿Ahí qué habría que hacer? No sé cuál namespace. El system.console. Vigila que lo hayas escrito correctamente. Esto es minúsculas, mayúsculas. La primera con mayúscula de cada palabra. Si el compilador si lo encuentra, debe también encontrar el namespace. Sí, correcto. Bueno, gracias. Chécalo, pero ese error es normalmente porque combinamos mayúsculas y minúsculas. O sea, debes de escribir exactamente, es sensible a mayúsculas, minúsculas. Entonces, si pusiste console con C chiquita, minúscula, no te lo va a encontrar. O si pusiste using system con S pequeña, no te lo va a encontrar. Perfecto. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta final? Sí, una consulta, Miguel. Sí, adelante. Tú colocaste para poder la clase principal que tenía el main, utilizar la librería, indicaste una indicación que era referencia, que era el -R en el... Sí, correcto. Sí. ¿Cuándo yo utilizo este tipo de referencias? ¿Solamente para bibliotecas o habrá otro tipo de objetos? Bibliotecas. Solo bibliotecas. Ajá, referencias a bibliotecas. Ok, gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora sí no. Listo. Pues vámonos entonces.